A través de una serie de resoluciones firmadas por el presidente Luis Lacalle Pou este martes, 5 empresas de televisión cable, 3 de Montevideo, 2 del interior, fueron autorizadas a brindar servicios de acceso a Internet. Las firmas habilitadas son en Montevideo, Montecable, TCC y Nuevo Siglo, y en el interior, Corfield de Colonia y Primar de Pando, Canelones. Con esta decisión, que responde a un viejo reclamo de los cable operadores, Antel deja de tener el monopolio del servicio de transmisión de datos por cable. ¿Qué implica este cambio? Eso estamos averiguando esta mañana con un par de entrevistas de una serie que vamos a realizar al respecto. Hace unos minutos hablábamos con el doctor Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones. Ahora encontramos a Washington Melo, presidente de CUTA, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Melo, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. No, el agradecido soy yo. Un placer y un honor estar en tu programa, el cual nos une un afecto muy especial, ya que también está presente en nuestro canal Cardinal y es un placer encontrarme contigo. Aclaremos para empezar qué es CUTA, ¿no? Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Es una gremial de cable operadores, no es la única en el interior. Sí, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, como dices tú, es una institución sin fines de lucro que nuclea a 81 cable operadores del interior, que prácticamente es el universo de los cables. Quedan 4 o 5 cables nada más que no son socios de la Cámara. Después, sí, como tú dices, no es la única gremial de cables. Existe Andeu, que nuclea distintas modalidades. Una de ellas es televisión por cable, tanto de Montevideo como del interior. Pero los socios de CUTA son prácticamente el universo de los cables del interior, y los socios de la otra gremial también son socios de la Cámara, o sea que, salvo en algún caso. Uh-huh. Por lo tanto, en el caso suyo, ¿la empresa cuál es? ¿La empresa de televisión cable cuál es? El caso nuestro es Consorcio de Libertad Digital, es una empresa de la Ciudad de Libertad, la cual tengo la responsabilidad de administrar. Uh-huh. Es una empresita chiquita en un pueblo chiquito del interior, pero bueno, estamos desde hace ya 14 años liderando este proyecto, que ha sido pionero en el Uruguay y en la región en un servicio 100% digital. Nosotros, cuando iniciamos acá el proyecto hace 14 años, ya iniciamos digital. Uh-huh. Y bueno, tiene las limitaciones de estar inmerso en una ciudad chiquita, y también las limitaciones que tiene el resto de la industria del interior y la televisión para abonados en su conjunto, de estar encorsetados en un modelo de negocios que ya no existe en el mundo, ¿verdad? De eso vamos a hablar enseguida, pero una precisión antes de continuar. Estas dos empresas del interior habilitadas con las resoluciones del martes, Corfield de Colonia y Primar de Pando, ¿pertenecen a CUTA? Sí, claro, son socios de CUTA. De hecho, su titular se integra a la directiva de la Cámara. Bien, y entonces, a ver, ¿por qué se dio esta situación de que 2 de ellas quedan habilitadas y todas las otras, por ejemplo, usted decía, en CUTA hay 81 empresas, ¿por qué las otras 81 empresas no? ¿Qué ocurrió con sus recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte? Bueno, eso cuando se aprobó la actual ley de medios, la que está vigente, los cables recurrimos varios artículos de esa ley, entre ellos el artículo 56. Por un tema formal, nosotros no adjuntamos en el expediente, o sea, en el escrito que se presentó, no adjuntamos la solicitud de licencia y la denegatoria de la URSEC en ese momento. Algunos cables lo habían presentado los proyectos y recibieron la denegatoria, otros no, pero ninguno de nosotros lo presentamos. Por lo tanto, la Suprema Corte entendió de que no teníamos legitimidad activa porque no nos abarcaba la ley en ese momento, porque nosotros no habíamos pedido
las licencias, ¿verdad? Paso en limpio, entonces. Recordemos, ustedes estaban impugnando el artículo 56 de la Ley de Medios que prohíbe a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual prestar al mismo tiempo servicios de telecomunicaciones, de telefonía o transmisión de datos. Ese era el artículo impugnado. Pero para poder impugnarlo, ustedes tenían que haber hecho antes la solicitud para prestar esos servicios de Internet ante el Ministerio de Industria. Exactamente, que en algunos casos lo hicimos, pero no se adjuntó la constancia en el escrito, y bueno, la Suprema Corte lo desechó, entonces por un tema, digamos, formal, recibimos una denegatoria. Recibieron una denegatoria porque la Suprema Corte consideró que varias de estas empresas no tenían la legitimidad para presentar efectivamente esos escritos. Después usted dice que solucionaron, o sea que los escritos están todos presentados en definitiva, pero varios de ellos están presentados más tarde. Exacto. No, lo que pasó después, en el transcurso del tiempo, frente a la denegatoria de la Suprema Corte, frente además a la política de telecomunicaciones que había determinado el gobierno en ese momento, nosotros optamos por, y tuvimos la posibilidad de hacer un acuerdo con Antel, un acuerdo bastante amplio, el cual hasta el día de hoy está vigente, en el cual nosotros solucionábamos, eso hay que decirlo con total claridad, solucionábamos el problema mayoritario de los pequeños cables del interior, socios de nuestra Cámara, en todos los aspectos relacionados a la digitalización de los contenidos y de incorporar contenidos de calidad para poder competir con las empresas multinacionales que operan en el país. Ese acuerdo fortaleció, y es bueno decirlo, fortaleció muchísimo nuestra oferta desde el punto de vista técnico, ya que usando la fibra óptica de Antel, nosotros podíamos, algunas empresas que están en más de una localidad, hacían la inversión en una sola localidad y transportaban por la fibra de manera segura esos contenidos a otras localidades, o como se construyó en el data center de Antel, una cabecera única, donde se han ido incorporando contenidos que se distribuyen también mediante fibra óptica y lo pueden recibir los socios de CUTA que hagan los acuerdos con Antel. Eso, en ese momento, si bien nosotros ya sabíamos cómo terminaba esta historia respecto a este modelo de negocios en el cual estamos encorsetados, porque hace ya más de 20 años las pequeñas empresas de la Argentina y de Chile, de otros países de Latinoamérica, ya estaban anexando al servicio de televisión por cable también el servicio de transmisión de datos a Internet. Pero fue un paliativo y nos permitió de última fortalecer una pata del negocio que era la que teníamos la licencia, que es la televisión para abonados. Eso con el transcurso del tiempo, lo que usted dice, a ver si entiendo bien, lo que usted dice es que como conocían que en los gobiernos de Frente Amplio no había disposición a habilitar el servicio de conexión a Internet, que los cable operadores prestaran servicios de conexión a Internet, optaron por hacer un acuerdo con Antel en el interín. ¿Cómo es eso? Sí, pero dejaron sin efecto aquel reclamo, digamos, lo pusieron en pausa el reclamo de poder ofrecer servicios de acceso a Internet. Sí, de alguna forma fue efectivamente lo que sucedió, porque en ese momento, no es que abandonamos la lucha, esa nunca la abandonamos. En ese momento necesitábamos fortalecer la pata del negocio que era la televisión para abonados frente al advenimiento de la digitalización, ¿verdad? Y de tener una oferta que nos permitiera competir con empresas multinacionales que habían iniciado un tiempo atrás el servicio en el Uruguay, pero de forma incipiente, y después se pusieron muy fuertes en el mercado, y necesitábamos fortalecer la pata de la televisión para abonados. Eso fue lo que nos llevó todo este tiempo mediante esos acuerdos con Antel, lo cual fueron exitosos desde ese punto de vista. De todos modos, sabíamos
éramos conscientes y la verdad que nunca abandonamos la bandera de anexar el servicio de Internet a la prestación que dábamos por cable, de que esto, en la medida que evolucionara la tecnología, como ha evolucionado, y en estos últimos tiempos ha evolucionado vertiginosamente, ha evolucionado el cambio de hábito de nuestros clientes. Ya los clientes no están todos, nuestros clientes están dispuestos a sentarse frente al televisor y mirar lo que nosotros estamos emitiendo en ese momento, sino que ya el cliente quiere seleccionar qué producto consumir, quiere seleccionar a qué hora, en el momento que tenga ganas o que tenga disponibilidad. Sí, usted alude a cómo ingresaron en la competencia los servicios de video por streaming, ¿no? Exactamente. Netflix Exactamente. y similares, que justamente le permiten al usuario, le permiten a quien se suscribe elegir el contenido y elegir el horario en el que los visualiza. Una diferencia importante con los paquetes de televisión cable, ¿no? Exactamente. Pero aún más, Emiliano, algo más que se agrava es que los propios, ya que la tecnología lo permite, los propios proveedores de contenido de los cables, ¿verdad? Quienes generan los contenidos y tienen los derechos que le venden a los cables, entraron también a ese negocio y hoy juegan un doble rol, que son proveedores y además son competidores nuestros, ¿no? Caso más notorio, lo que sucedió con Disney, que además está sucediendo desde hace un tiempo a la fecha con más intensidad. La gran concentración de los contenidos en pocas manos. Disney compró, o sea, tiene Disney, tiene Fox, tiene ESPN. Ellos sacaron sus propias plataformas y están compitiendo directamente con nosotros, incluso en una actitud que nosotros entendemos que es totalmente anticompetitiva. Están retirando contenidos de la oferta que nos venden para los cables y la están dirigiendo hacia sus propias plataformas. Entonces, ese es otro fenómeno que fue de alguna forma poniendo a este modelo de negocio que tenemos de hace 30 años cada vez más obsoleto, cada vez más fuera de foco. Ni que hablar de un fenómeno que en Uruguay afecta muchísimo a nuestra industria, que es la piratería a través de Internet, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos que se fueron dando trajeron como consecuencia que las empresas fuéramos perdiendo los abonados. ¿Cómo son las cifras de caída de la cantidad de abonados en los servicios de televisión cable? En el último semestre, que de julio a diciembre del año pasado, del 2021, la cantidad de abonados cayó un 6%. O sea que esa caída de abonados se viene incrementando año a año, lo cual pone, o sea, ya estamos al borde, al límite de la sustentabilidad económica de los proyectos en este modelo de negocios donde brindamos un solo servicio, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes han retomado hace ya meses la gestión, el reclamo, para que se les habilitara este otro negocio, el complemento con la provisión del servicio de conexión a Internet en las zonas donde están habilitadas estas empresas para su servicio de televisión para abonados. ¿De qué manera este negocio salva a los cables? Se lo pregunto teniendo en cuenta los argumentos que usted daba recién, los factores que han estado incidiendo en el deterioro del modelo de negocios original. ¿Por qué vendiendo acceso a Internet los cables se salvan? Bueno, primero, este modelo de negocio que estamos planteando, o sea, existe en el mundo hace más de 20 años. O sea, no es un invento nuestro. Esto ha sido la evolución natural de este servicio en el resto del mundo, salvo en Uruguay. Nosotros somos empresas muy chiquitas, la enorme mayoría, pero tenemos una gran fortaleza en la última milla, lo que se denomina la última milla, es que nosotros conocemos al detalle nuestro mercado, ¿verdad? Hacer localidades pequeñas, como siempre decimos, los clientes son nuestros vecinos, ¿verdad? Y sabemos que hay mercado que aún no ha sido cubierto. Mira, nosotros, por ejemplo, te puedo decir, acá en el cable al que pertenezco, nosotros, dentro del acuerdo que tenemos con Antel,
podemos revender, somos agentes de venta de Internet, ¿verdad? Que usamos este servicio como para empaquetarlo junto con el producto de cable, para vender un producto doble, que el único beneficio que tenemos es, porque la comisión que paga Antel a sus distribuidores es una comisión muy bajita. Nosotros usamos eso en beneficio del cliente para que él note una diferencia en el paquete. En eso que usted acaba de explicar, justamente quiero detenerme. Usted señalaba recién que ya, de hecho, ustedes comercializan servicio de acceso a Internet como, digamos, como representantes de Antel, como intermediarios en nombre de Antel, ¿no? Eso ya lo hacen. Eso se hace, no son todas las empresas, son algunas, porque ya te digo, es un negocio que no tiene prácticamente ningún margen de rentabilidad. Bien, pero ¿y cuál sería la diferencia con esto que ahora se está habilitando? Bueno, la diferencia es que, primero, Antel tiene una limitación con nosotros, no puede hacer un modelo distinto a nosotros, porque la única figura que tiene es de la gente. Y nosotros no podemos tener un beneficio distinto al de los agentes de venta de Antel, que los tiene por todo el país, ¿verdad? Entonces nosotros entraríamos en una categoría nueva, como licenciatarios, y eventualmente podemos tener otro tipo de acuerdos con Antel. Pero eso sería una posibilidad, una opción, o sea, profundizar esos acuerdos que tenemos con Antel. Eso va a quedar a criterio de cada empresa, ¿verdad? Pero también hay empresas que estamos dispuestas a invertir en despliegue de redes de fibra óptica. Yo quiero... Claro, porque en este negocio, entre comillas, del que hablábamos recién, lo que opera es la red de Antel, punto. O sea, los clientes terminan siendo clientes de Antel con la conexión por fibra, etcétera. En esta otra variante, ustedes podrían, por un lado, sí, hacer acuerdos con Antel para que los clientes operaran sobre la fibra, pero también eventualmente podrían hacer su propio tendido o utilizar su propio cableado, el cableado ya existente. Sí, mirá, quiero de alguna forma dejar un poco blanco sobre negro el tema de la fibra óptica. Se dicen muchas cosas sobre la fibra, o sea, las ventajas que tiene la fibra, indudablemente es hacia donde hoy las redes de cable ya no están capacitadas para brindar un servicio competitivo y de nivel como está acostumbrada la gente. Por lo tanto, tendríamos que tender redes de fibra óptica, nuevas redes de fibra óptica. Pero te quiero decir algo respecto al tema de la fibra óptica. La fibra óptica vale entre 3 y 4 veces más barato que el cable coaxial que usamos históricamente los cables. En el interior se está usando muchísimo, desde hace ya unos cuantos años, zonas nuevas que vamos a cablear, o zonas que hay que hacer reparaciones grandes, ya no se usa el cable coaxial, ¿no? Es por un tema de costos y un tema de prestaciones. Ya directamente nosotros usamos la fibra óptica. Para terminar, porque quedan un par de preguntas nada más. Usted decía, los cable operadores en muchos casos están haciendo sus tendidos para el servicio de televisión para abonados con fibra, ya no con el viejo cable coaxial. Entonces, mi pregunta es, con esa fibra, con esos tendidos de fibra, ¿ustedes podrían estar llegando a lugares donde hasta ahora no llega la fibra óptica de Antel, por ejemplo? Esa es una opción, sin lugar a dudas. No, porque la pregunta que hacen muchos oyentes es, si supongamos, ¿no? Si el servicio va a ser por fibra, ¿no? ¿Por qué el cliente se los contrataría a ustedes y no a Antel directamente, ¿no? Bueno, esto que te dije es un tema simplemente de aspectos técnicos y de que a veces se le hace un misterio que no corresponde al tema de la fibra óptica. O sea, es una tecnología que nosotros estamos muy familiarizados y las inversiones que tenemos que hacer, en aquellos casos que faltan, o sea, van a faltar inversiones, por la forma que construimos nosotros las redes, o sea, donde no lleva la parte de ingeniería civil, que es lo que encarece el tendido de fibra, ¿verdad? Como nosotros, históricamente, nuestros cables están tendidos en forma aérea. Ya tenemos la memoria en estos 30 años por donde los cables pasan de forma segura, de modo que hemos brindado el servicio de televisión por cable. Por ahí llevaremos la fibra en los casos que falten. O sea que son inversiones que hay que hacer,
que no las minimizo, pero los cables, hay varios cables que están en condiciones y dispuestos a afrontarlo, tomarán los créditos que correspondan o lo que sea y enfrentarse. Pero entonces hay una posibilidad que es que ustedes con sus tendidos de fibra óptica complementen el tendido de Antel y por lo tanto, bueno, lleguen a zonas o lleguen a barrios o a familias que solamente podrían tener internet de esta manera, con ustedes, porque Antel... Puede ser una opción, o que pueden tener los dos servicios, ¿verdad? Y la gente ahí pueda optar. Ahí está. La pregunta es, y en los casos donde estén los dos, donde esté Antel y estén ustedes, ¿por qué la familia, el cliente, optaría por el cable operador y no por Antel? Bueno, eso es una decisión que la toma el cliente. Nosotros en esto queremos ser bien enfáticos que entendemos, por un lado, que en un Estado de Derecho primero tiene que regir el principio de libertad y las empresas tenemos que tener la total libertad, que nos asegura la Constitución, de poder desarrollar los modelos de negocios que entendamos, que sean convenientes para nosotros. En este caso, nosotros no estamos pidiendo ninguna subvención, no estamos pidiendo nada, simplemente una licencia. Nosotros haremos las inversiones que hayan que hacer y formularemos los modelos de negocios que haya que formular a riesgo de las propias empresas, ¿verdad? Nosotros hasta ahora, en todos esos 30 años, nunca necesitamos nunca nadie nos subvencionó nada, nunca nadie dirigió nuestro negocio hacia acá o hacia allá, o sea, nosotros lo hemos hecho con total libertad y entendemos que en este modelo de negocio del Internet debe regir el mismo principio. De hecho, así lo reflejan los fallos de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad?, que hablamos al principio. Uh-huh. Entonces el cliente va a tener la opción de, en el caso que lleguen dos servicios, de elegir el que más le convenga. Nosotros tenemos nuestras limitaciones por ser empresas pequeñas, sin duda, pero tenemos una fortaleza que en todos estos años nos hemos especializado en la última milla. Entonces nosotros podemos atender al cliente de una manera mucho más eficiente que cualquier empresa grande, sin lugar a dudas. De hecho, es una de las cosas que nos diferencia y que la gente opta por nuestros servicios de televisión por cable respecto a ofertas de empresas muy poderosas económicamente, ¿verdad? Usted dice, usted está aludiendo ahí a DirecTV, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O sea, DirecTV tiene presencia en todo el territorio nacional porque es un servicio satelital. Exacto. Pero, señala usted, hay familias, hay clientes que prefieren al cable operador local por una cuestión justamente de cercanía, por una cuestión de la posibilidad del trato directo, etcétera. Exacto. Otro tema que no es menor, poco se ha hablado, es el tema del precio para el consumidor final, ¿verdad? Nosotros en la competencia que tenemos en la televisión por cable, nuestra premisa es brindar el mejor servicio. Por algo te conté todo lo que hicimos para fortalecer el caso de las empresas chicas, técnicamente fortalecer la oferta de la televisión por abonados, y al menor precio. Ese es nuestro objetivo. Es como competimos nosotros, competimos a precio con las empresas grandes, ¿verdad? Ya que tenemos estructuras mucho más chiquitas, somos mucho más eficientes al ser empresas chicas, tenemos esa posibilidad de brindarle un buen servicio y a un menor precio, que creo que eso debe ser el objetivo de cualquier empresa, pero debe ser el objetivo de cualquier gobierno, ¿verdad? O sea, y ustedes estarían armando paquete entre el acceso a Internet y el propio servicio de televisión para abonados. Esa combinación va a ser natural. Claro. Pero para terminar, sobre la otra parte del desafío que ustedes tienen, sobre el cambio de las costumbres del público, sobre eso que usted mismo señalaba, la tendencia que existe a querer dominar los contenidos y los horarios, por ejemplo, con servicios de streaming. Contra esa parte del problema que tienen los cable operadores, ¿cómo se enfrentarían? Bueno, nosotros lo que entendemos que al entrar a este negocio del Internet, nosotros en estas condiciones que te decía, llegando a lugares donde no hay o llegando en mejores condiciones de atención al cliente y en mejores condiciones de precio, le vamos a brindar al cliente la libertad de, al prestarle un servicio de la carretera, que el cliente puede optar después por el servicio que quiera, ¿verdad? Entonces, queremos entrar a este nuevo negocio que es nuevo para nosotros, pero que en el mundo hace ya más de 20 años que existe, porque
naturalmente toda la comunicación moderna evoluciona hacia el Internet. Y nosotros seríamos un prestador de última milla de cable y de Internet, pero para que también graficar un poco lo que pasa cerquita de acá. Las pymes, como nosotros de Argentina, que nosotros integramos una unión de pymes de la región, previo a la pandemia, el 53% de sus ingresos eran por Internet y el 47% por cable. Con el incremento exponencial que tuvo el Internet durante la pandemia, me imagino que esa ecuación aún fue mucho más dispar a favor del Internet. Entonces, nosotros lo que pretendemos es tener esa licencia, desarrollar los modelos de negocio que entendamos en este principio de libertad que debe regir en un Estado de Derecho. Estamos orientados, sí, a profundizar esos acuerdos con Antel. De hecho, la última reunión que tuvimos con el presidente de Antel, donde tratábamos siempre de mejorar el modelo de negocio que tenemos hoy de la reventa, nos dijo: el día que tengan la licencia seguimos hablando. Entonces, ni bien tengamos licencia, vamos a ir a hablar con el presidente Antel. Pero queremos ser bien claros de que rige un principio de libertad. O sea, nosotros como empresarios podemos ir a hablar con Antel, podemos hablar con otros proveedores, hacer un acuerdo que convenga a Antel y a nosotros de uso de infraestructura de Antel, porque eso es muy importante que nosotros desde un principio nos opusimos categóricamente, aun cuando fuéramos posibles beneficiarios, a que los recursos de Antel se disponibilizaran a los privados de forma obligatoria, por ley, como estaba previsto en el primer borrador de la nueva ley de medios que está estudiando el Parlamento. Nosotros entendemos que Antel no debe estar obligado a poner sus recursos a los privados, porque es su propia inversión, más allá de que es una empresa pública, pero es una empresa que tiene todo el derecho de hacer sus inversiones y elaborar sus propios modelos de negocio, y si le conviene lo sigue adelante, y si no le conviene no lo sigue. O sea, que esa libertad que reclamamos para nosotros la concedemos a todos los demás. Pero más allá de eso, nosotros con estas licencias que justamente no obligan a Antel, hay que decirlo claro también, estas licencias que se dieron, estas 5 que se dieron, que esperemos que sea el comienzo de que el resto de los cables podamos tener ese servicio, no obligan a Antel en absoluto, ¿verdad? Le dan la prerrogativa al cable operador de desarrollar sus propias redes o contratar redes de terceros, que en este caso sería de Antel. Y bueno, y en eso va a radicar, una vez que tengamos la licencia, cómo elaboramos los modelos de negocio, ¿verdad? Lo último, porque el tiempo ya no fue, ¿de qué cantidad de afiliados por empresa cable operadora estamos hablando? Y ahí hubo un inconveniente y no nos dio los números. ¿Puede manejar algunos ejemplos? Usted decía que son empresas chicas. ¿De qué tamaño son? Bueno, tenemos empresas del orden de los 300, 400 abonados, a empresas de un par de miles. Es muy variado. Entonces, quiero también, de alguna forma, sacarle el cuco a todo esto. O sea, es una ventaja que tiene el Uruguay en algunos sentidos y en otros una desventaja, que es un mercado muy chiquito. Nuestro mercado de televisión para abonados y estas nuevas licencias lo van a otorgar donde tenemos la licencia actual, está muy, muy diseminado. Ya te digo que hay localidades de 500 abonados, 300 abonados. Entonces, difícilmente y casi imposible el cuco ese de que las multinacionales se van a venir a comprar a los cables y todo lo demás. O sea, no revestimos interés, la enorme mayoría de las empresas del interior no revestimos interés para ninguno. O sea, nadie va a venir a hacer una inversión de hacer un tendido de fibra, conseguir todos los permisos que hay que conseguir y todo lo demás en un pueblito para tener tal vez 200 o 300 abonados de Internet, ¿verdad? Washington Melo, presidente de CUTA, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Bueno, le agradezco también a usted la participación esta mañana en Perspectiva. No, muchas gracias, agradecido soy yo, Emiliano. Un enorme placer y honor estar en tu programa. Hasta pronto.